Bueno, pues gracias a los que han accedido, a los que han accesado al tema de hoy, que es sobre programas transgeneracionales, ¿vale? Es un tema muy interesante y muy importante que se conecta con lo que venimos hablando, que vengo desarrollando primeramente los domingos, ¿no? Sobre sanación cuántica, todos los asuntos que tienen que ver con sanación y procesos de curación. Uno de los puntos importantes que hay que comprender es que los aspectos relacionados con el individuo, sea la salud o sea a lo que llaman suerte, o las experiencias que vives a lo largo de tu vida, lo que estás experimentando en el momento, no solamente el resultado de lo que estás haciendo, sino es un resultado de programas heredados de lo que tú mismo estás proyectando, de lo que de tu propio subconsciente está generando. Son cuestiones también kármicas que vienen de atrás, como de otras encarnaciones. Pero muchas de estas cosas progresivamente uno las va depurando. De modo que al final lo que se queda, ¿sí? En general, es una serie de resultados constantes que parten de las programaciones que tiene el individuo y de su jerarquía de valores. Podríamos decir que es una especie de pirámide de creencias. Entonces esta pirámide de creencias uno la va construyendo desde la infancia, desde que eres pequeño, ¿sí? Todas las cosas que te han ido induciendo tus padres o las influencias de la música, del cine, de cosas que te gustan, el deporte, profesores, hermanos mayores, todos ellos van generando una programación en el individuo. Esta programación determina tus creencias, lo que se va a depositar en tu subconsciente. Bien, que eso es completamente independiente de las ideas del inconsciente colectivo. ¿Sí? Son ideas generales que todo el inconsciente, entre todos, poseen ya. Entonces, es importante saber diferenciar esto porque aquí se generan ciertas confusiones muchas veces. Creo que en la inmensa mayoría de los casos el ser humano no entiende muy bien por qué le ocurren las cosas que le ocurren. De ahí este típico esta clase de tópicos que dicen, ay, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas? Bueno, para empezar, lo bueno y lo malo eso es una cuestión trivial, ¿sí? Es un juicio que solo le compete a Dios. Lo que uno determina bueno y malo es entrar en el juego de comer la manzana del árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal que no nos compete. Bien, entonces sencillamente hay cosas que nos gustan y hay otras cosas que nos disgustan. No es que sean buenas o malas. Esto me gusta o me disgusta. Una cosa me agrada o me desagrada. Bien, a partir de ahí si es bueno, si es malo, eso es completamente irrelevante porque el ser humano tiene que entender que él está en una experiencia, en un cuerpo, en una dimensión, en un mundo y en una época por unas razones específicas que tienen que ver con la transformación de la mente, la transformación y evolución de la conciencia y el crecimiento personal. Entonces, si no se entiende que nosotros como almas hemos venido premeditadamente, o sea, deliberadamente a este universo para autoconocernos, para que Dios se conozca a sí mismo a través de nosotros y estamos en un proceso de deshacimiento de ego, pues uno va a esperar es que las cosas te vayan bien porque sí, y no va a comprender que tiene que haber una serie de procesos de transformación. Por eso Yeshua dijo, es necesario que vengan las pruebas. Está diciendo, es necesario. O sea, tiene que venir una prueba porque ¿cómo va una persona a convertirse en un gran deportista si no tiene una nutrición específica, si no hace unos ejercicios específicos, si no hace estiramientos, si no hace calentamientos, si no marca sus pautas de velocidad, su ritmo cardíaco, ¿sí? La estamina? ¿Sí? Es decir, tiene que ponerse retos, tiene que correr, tiene que nadar, tiene que hacer levantamiento de pesas, tiene que hacer ejercicios de potencia. Entonces aquí es donde está la competición, pero como el deportista compite sin llevárselo a pecho, decir, ay no, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me torturan? Él lo hace voluntariamente. Pero en la vida diaria nosotros no entendemos que nuestro entrenador es el Espíritu Santo que nos está llevando a un perfeccionamiento. Entonces esperamos que todo sea, como algunos dicen por ahí, la papita suave. Sí, que las cosas sean llevaderas y agradables cuando la vida no funciona de esa manera. La vida es una serie de retos de perfeccionamiento para el alma. Entonces, si uno llega y todo es cómodo, y todo es agradable, y todo es feliz y bonito, ¿cuál es el objetivo entonces para el cual el ser humano ha venido a la encarnación? Si uno parte de este punto,
luego se caen ya todos estos paradigmas y todas estas creencias absurdas que ha construido el ser humano y muchas religiones también, ¿sí? Como estas ideas de que a los buenos les pasan cosas malas porque no tienen ningún sentido, a los malos cosas buenas, y se les olvida mirar la historia de Job, ¿sí? Un hombre que hacía determinadas cosas y vivía de una forma muy específica, y sin embargo le ocurrieron todo tipo de desgracias. Bien, ¿por qué? Porque es una forma de enseñarle al ser humano a través de esa historia tan importante, sea que haya ocurrido literalmente o no, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? El hecho de que seas bueno, entre comillas, con las cosas que te ocurran, o que seas malo, entre comillas, con las cosas que te ocurran. Se trata del proceso de perfeccionamiento en el que estás viviendo en un momento específico, en una encarnación específica, y lo mismo en un planeta específico y una época específica. Entonces hay una serie de experiencias y vivencias que tienes que desarrollar al margen de estas ideas de que si es bueno o si es malo. Eso no funciona de esa manera. Bien, entonces en ese proceso hay que comprender que primeramente hay un guión que establece el Espíritu Santo para el desarrollo del individuo. Cuanto mejor uno se alinea con ese guión, entonces ahí sí podríamos decir que te va bastante mejor. Pero no es que te vaya mejor en el sentido de la comodidad, sino que te va mejor porque estás alineado con tu entrenador. Entonces sabes cómo está pensando, sabes cómo va a ser el entrenamiento, y te ciñes y te mentalizas y pones de tu parte, de manera que los resultados se consiguen en menos tiempo y ya no necesitas estar dilatando en el tiempo el sufrimiento, ¿sí? O la lucha del deportista, y lo puede conseguir en menor tiempo. Entonces aquí la cosa cambia. No es lo mismo que uno simplemente escucha lo que dice el oficial y le hace caso, sí señor, y hace lo que él le diga, y está uno ahí martirizándote, a cuando tú conoces el plan, sabes a qué hora te va a llamar, sabes cuánto tiempo va a durar la misión, sabes cuánto tiempo vas a estar haciendo lo que vas a hacer, cómo son las pautas. Entonces al estar mentalizado, tú te sientes conectado con él y no te sientes una víctima, sino que te sientes una persona que está trabajando dentro de un equipo. Y esto es lo que trata de hacer el Espíritu Santo. Trata de que uno se alinee con él, y hay que entender que las pruebas son necesarias, pero las pruebas no tienen que durar demasiado tiempo ni tienen que ser demasiado duras. Eso ya depende de la voluntad y la disposición de cada uno. Bien, entonces importante entender esto para que uno también deje de castigarse. No sé por qué me pasa esto, será algún karma, será, sí, muchas veces en casos aislados y específicos se puede hablar de karmas, cosas que ha hecho uno en algún momento antes, de vidas anteriores. Sí, todas esas cosas están implicadas, pero en casos muy puntuales no se puede decir que la vida en general gira en torno a eso constantemente. Bien, especialmente si uno se evalúa a sí mismo y dice, pues yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no le estoy afectando la vida a nadie, no estoy amargando a nadie, entonces ¿por qué me pasa esto? Bien, cuando llegues a ese punto, entonces fantástico, porque puedes decir, por lo menos evalúo de que no es algo que yo haya hecho de momento, puede que algo que hice en algún momento, pero ¿hasta cuándo? Bien, ahí es donde también uno tiene que entender que cosas que haces son cosas que tienes que compensar a otros, no que te vayan a torturar, que es algo que también he explicado mucho con el tema de juicios, que a veces se trata de simplificar las cosas de una forma muy trivial. Si yo le causo una pérdida a alguien, que me venga un karma, voy a utilizar la palabra sánscrita, un karma, ¿sí? Sobre determinada cosa, es en función de lo que yo le tengo que compensar a él, no en función de castigarme gratuitamente, porque todo en la vida es una compensación. Si yo tengo a alguien delante y yo le robo $100, ¿sí? El karma hace que yo pierda esos $100. De un modo u otro, eso tiene que volver a él, que fue el que perdió. Pero si yo le robo $100 y a mí lo único que me pasa son cosas malas, pero a él no se le compensa nada, entonces aquí lo que hay son castigos que no tienen ninguna lógica. Tiene que haber una compensación. Yo tomo, recibo. El que pierde tiene que ser retribuido, ¿sí? Se le tiene que compensar lo que ha perdido. Ahí es donde está el equilibrio y el balance. No se trata de castigos gratuitos simplemente porque te portaste mal y te flagelo. No. Pierde a alguien por causa tuya, pues tú tienes que de alguna manera buscar la forma de compensar. Si no se trata de eso, entonces son castigos que no tienen ninguna lógica. Bien, son el castigo de macabro de golpear y herir sin un sentido de la compensación. Entonces, lo digo esto para que se entienda que no es que estos aspectos kármicos no existan, sino que no se puede siempre simplificar todo y atribuírselo a cuestiones kármicas. Lo mismo cuando dicen, no es cuestión del diablo. Imagínense, un diablo y hay
7.500.000 millones de personas. ¿A dónde va? ¿Cómo va a estar él atendiendo a todos ellos, a molestarlos a todos ellos? Que se multiplica él en millones y millones de pedazos. No, es una cuestión de que el propio individuo está en un proceso de transformación, un proceso de depuración. ¿Sí? Aunque uno dijera, no, son extraterrestres malignos de otra dimensión, ¿se imaginan? Miles y millones de ellos trabajando constantemente para tratar de fastidiar al ser humano. Vaya infraestructura que tienen, ¿no? Ni siquiera Santa Claus en Navidades lograría semejantes resultados. Es en realidad el resultado del subconsciente. Nuestro subconsciente es el que está proyectando permanentemente las cosas que después vienen hacia nosotros. Ahí es donde nosotros somos co-creadores. Entonces, ¿cuáles son, o sea, qué es lo que yo estoy creando en mi vida? Mi vida es el resultado de mis decisiones y de mis proyecciones, ¿vale? Eso es lo que tienen que memorizar y que tienen que fijar a partir de ahora. Si hace falta, lo escriben para que dejen de estar culpando cosas que no vienen a cuento. ¿Bien? En ese proceso, el Espíritu Santo aprovecha para llevar a cabo un entrenamiento. Bien, entonces el entrenamiento no se basa en un deseo simple de castigo. Se basa en una cuestión que tome los elementos que uno ya ha adquirido, lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, o lo que uno ha integrado o ha idealizado, ¿sí? este sistema de creencia, esta jerarquía de valores, y con base en eso lo construye. Bien, entonces yo empiezo, ¿sí? La infancia, desde niño mis padres me están diciendo, ¿no? Esto lo puedes hacer, o lo típico, no te subas ahí que te vas a caer. Pues ¿qué vas a saber? ¿Eres profeta? ¿Cómo sabes que me voy a caer? Estás creando ya una idea de que si trata el niño de tener un reto y subirse encima de un árbol y tratar de llevar a la cúspide, ya automáticamente lo que discierne es que mamá o papá, que me está diciendo que no puedo subir, ya le están programando al niño que si tú tratas de subir a lo más alto, te vas a caer. Bien, vas a fracasar. No hay un apoyo. El papá no está abajo y dice, venga, súbete a ver qué tan alto subes, que si te caes yo estoy aquí para cogerte. Esta es una marca distintiva de donde los padres proyectan sus miedos a sus propios hijos, ¿no? Entonces así empieza. No hagas tal cosa que te vas a caer, no hagas tal cosa que se va a romper, ¿no? ¿Tú cómo sabes que eso va a pasar? Estás profetizando al niño, le estás creando ya un bloqueo donde el niño está tratando de ponerse metas y retos a él mismo, está tratando de hacer todo tipo de locuras. Ahí es donde está la responsabilidad más bien del padre de decir, haz lo que yo estoy aquí para sostenerte. Entonces empieza de lo más chiquitito, donde se empieza a vetar el potencial del niño. Entonces se crean un montón de limitaciones mentales. Y uno de los principales problemas de la falta de éxito en el ser humano es que los padres no ayudamos a los niños desde que son pequeños a animarlos a que hagan todo tipo de locuras. ¿Quieres subirte de ahí arriba? Súbete, ¿sí? ¿Por qué? Porque al subirte ahí me pones a mí nervioso, yo soy el primero que tengo que dejar atrás ese miedo. Entonces tengo que tomarme la experiencia del reto que me está poniendo mi hijo como una oportunidad para eliminar yo mis propios miedos. Entonces si mi hijo quiere subirse a un árbol, pues el papá tiene que tener las pelotas de subirse con él, ¿sí? Para ayudarle, para que el hijo tenga dos elementos fundamentales en su mente ya construidos. Papá me va a apoyar en lo que sea que yo vaya a hacer. Y si papá me apoya, yo soy capaz de construir cualquier cosa y conseguir cualquier meta. Y lo segundo es que va a sentir que es completamente libre de arriesgarse a conseguir cualquier meta o objetivo en su vida. Si ya desde niño ya se le está cortando las alas al ser humano para que logre cosas, él lentamente empieza a programarse en la idea de que no es posible alcanzar grandes metas, de que no puedo aspirar a lo más grande, como un niño que se quiere subir a la copa de un árbol. Bien, entonces ahí es donde uno también empieza a darse cuenta de que la programación no es simplemente este concepto del Illuminati y que los mensajes subliminales y los sigilos y que los símbolos masones, no, esto lo hace el propio individuo, el propio ser humano con sus propios hijos, ¿sí? Y uno mismo es el que tiene también que desenmarañar y desarmar estas creencias y hacer ejercicios interiores donde declara a su padre, declara a su madre, os quiero mucho, sois fantásticos, sois excepcionales, pero a partir de ahora no acepto esta idea que inculcaron en mí de que yo no puedo conseguir determinada cosa. Y acepto y considero de que yo soy libre y capaz de conseguir lo que yo quiera y lo que yo considere que quiero hacer, al margen de vuestra aprobación o al margen de vuestras creencias. O sea, a lo mejor ustedes pensaban de determinada manera, yo no pienso así. Y eso no tiene nada de malo. No necesito vuestra aprobación y eso no nos convierte en enemigos. No me convierte en una persona desleal respecto del clan familiar, no me hace una persona desleal respecto de mi madre,
no me hace una persona desleal respecto de mi padre. Son cosas completamente distintas. Pero ellos tienen una forma de pensar, yo tengo otra forma de pensar. Por eso decía, porque pondré enemistad a padres contra hijos, ¿no? Que dice en cierta parte Yeshua. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué es lo que está diciendo? Pondré a la nuera contra la suegra y al padre contra... Ahí está diciendo que el individuo empieza a tener conflictos. Cuando él quiere salir adelante, empieza a tener conflictos dentro de su propio clan. Porque el clan tiene ya sus programas establecidos. Ella tiene una forma de pensar. La suegra, respecto a la nuera, es la que le va a decir, las cosas siempre se han hecho de determinada manera en este clan. Tú no vengas ahora a meterte, a ser parte nueva de mi familia como idea y a querer desarmar toda nuestra tradición y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces ese es el tipo de cosas con las que uno se encuentra. Papá piensa de una manera, el hijo se va a encontrar en la confrontación de que quiere ser aprobado por el padre. Pero si el padre tiene una serie de conductas o de formas de actuar, a veces el hijo siente que si no las hace como él dice, está siendo desleal al clan, porque está desautorizando o está llevando la contraria a la figura del patriarca. Lo mismo la hija respecto de su madre. La madre es la visión de lo que es la matriz y lo que es la visión de la figura materna. Entonces a veces la hija tiene esta confrontación con la madre porque ella tampoco quiere ser desleal respecto a la figura que representa a la madre. Entonces, aunque uno quiera desvincularse de las influencias de los padres, las tiene arraigadas porque uno mismo tiene un cuerpo que ha sido diseñado 50% genética de la mamá, 50% genética del padre. Nuestro cuerpo, que es un receptáculo para nuestra alma y que es un sistema electromagnético que funciona por medio de un sistema neuronal, ¿sí? O sea, el sistema nervioso, está conectado con un sistema también sanguíneo que viene de una herencia de nuestro padre y nuestra madre, de modo que no tiene ningún sentido tratar uno de desvincularse de sus padres, ni tampoco de crear una estructura irrompible donde uno no puede opinar o donde uno no puede decir, mira, está bien, pero yo también tengo margen aquí, ¿no? Por eso dice la escritura en cierta parte, dejar al hombre, a su padre y a su madre una vez se ha unido a su negdo, a su ayuda idónea. Quiere decir, cuando tú te has unido al Espíritu Santo, cuando tú has empezado a verte a ti mismo reflejado, porque eso es lo que significa en hebreo negdo, que está enfrente, ¿sí? No es ayuda idónea exactamente, sino aquello que está enfrente. Cuando tú te ves a ti mismo reflejado, ¿sí? En tu propia conciencia, entonces empiezas a entender de qué se trata. Ahora ya no puedes seguir las mismas jerarquías de papá y mamá, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, dejar al hombre, a su padre y a su madre cuando encuentra este negdo. ¿Por qué? Porque están los paradigmas del clan de mi padre, los paradigmas del clan de mi madre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienda aparte. Pero ahí no está diciendo vas a abandonar a tus padres, como dijo Yeshua en cierta parte también, Jesús. ¿Sí? No se trata de que les da la espalda, sino que sencillamente ustedes tienen una forma de pensar, tienen unas creencias, tienen unas ideas. Si eso funciona, esas cosas las aplico para mi vida. Pero si hay cosas de aquí que no me están siendo de edificación, ni para mi vida económica, ni para mi vida sentimental, ni para mis proyectos, ni para la salud, porque también la gente adquiere los hábitos alimenticios de sus padres, ¿no? Entonces, si eso no me está ayudando, voy quitando lo que hay que descartar. Y eso no significa que yo sea un traidor al clan. Sencillamente es, los quiero mucho, sois grandiosos, os debo la vida. Gracias a ustedes he tenido la oportunidad de poder encarnar en este cuerpo y tener esta vida. Sin embargo, hay cosas que con mente adulta uno tiene que decir, esto no lo puedo aceptar. Y esto no hace falta que lo hable uno literalmente con sus padres. Puedes hacerlo en una terapia interior, a solas, cuando estés tranquilo, los imaginas que están delante tuyos, les agradeces todas las cosas que hay que agradecer y les dices que hay cosas que tienes que soltarlas. Esto no lo aceptas porque esto no te está ayudando a tu vida. Y no solo tus padres, incluso puedes seguir ascendiendo a los abuelos, a los bisabuelos, los tíos, y te vas a dar cuenta que hay cosas que ellos han hecho o han ocultado o tienen ciertas cosas oscuras, ¿sí? Que trataron de tapar, o hay ciertas cosas que crearon un estigma, una marca indeleble dentro de la familia. Pues también hay que hablarlo con ellos. Pero hay que hablarlos dentro de la conciencia colectiva, lo que es la red de conciencia transgeneracional de la familia. No tienes necesariamente que ir y hablarlo con esa persona. No, o sea, no cumple una función tan importante y tan eficiente como hacerlo tú, comunicándote con la conciencia colectiva de tu familia. No necesitas hablar con esa persona. De hecho, algunas de las personas puede que estén a la distancia,
no sea fácil hablar con ellos, otros ya se han ido, están en otro plano de realidad, pero puedes comunicarte con la red de conciencia porque todos seguimos dentro de la red de conciencia, con o sin cuerpo. Bien, este punto también es importante pues entenderlo, ¿no? El aspecto transgeneracional de la familia. Antes de continuar voy a revisar aquí un momentito que André está poniendo un par de citas, ¿vale? Salmos 109, 13 dice: su posteridad será destruida, a la segunda generación se ha borrado su nombre, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su padre no se ha borrado, estén siempre delante de Jehová. Dice, entonces pregunta André, entonces hay generaciones que están pagando las consecuencias de las malas decisiones de sus antepasados. Así es. Y es importante entender que esto no hay que verlo con una mentalidad de crítica, ¿sí? O de señalamiento, o de apuntar con el dedo, o estar llamando malo. No funciona de esa manera, no hay que tomárselo de esa forma, eso no ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. A veces uno idealiza tanto a los padres que si los padres cometen errores es como si se te viniese el mundo encima. Es lo mismo que si una persona estuviese muy arraigada y apegada a su religión y después resulta que la religión no le da las respuestas que quiere, entonces se viene abajo y ya es un apóstata y ya todo a la mierda, ahora está todo enfurecido con la religión. Lo mismo suele pasar con los hijos cuando a veces se encuentran que sus padres son más mortales de lo que ellos imaginaban, no son tan dioses. Pues hay fases, uno también tiene que pasar por esa fase de ser consciente, consecuente de que los padres también son seres humanos y también han sido programados por sus abuelos y los abuelos fueron programados por los bisabuelos. Así que eso ayuda a, por un lado, no idealizarlos y por otro lado, tampoco estarlos condenando. ¿Sí? Sin entender, es que están respondiendo a programas. Todos los seres humanos están respondiendo a programas porque nuestra mente es como una computadora, funciona por programas, por microchips, por sistemas de procesamiento. Entonces, así como se han integrado estos programas, se pueden deshacer estos programas. Y uno puede deshacer esos programas, bien con un terapeuta o bien con uno mismo, haciendo autoanálisis sobre las diferentes fases y aspectos de los programas que uno ha adquirido. Bien, entonces evaluemos cuáles son los programas más comunes que uno se encuentra. Programas relacionados con el área sentimental, programas relacionados con el aspecto financiero, programas relacionados con los aspectos de salud y programas relacionados con el éxito en la vida. Normalmente esos son los aspectos más comunes, ¿sí? Con los que el ser humano se topa y se encuentra en la vida. Si quitan esos cuatro, rara vez el resto de cosas son casi que insignificativas, son pequeñeces, ¿no? Pero estos son los marcos más importantes: finanzas, éxito, amor y, ¿qué dije el otro? Salud. Bien. Y casi todas están relacionadas siempre con cuestiones transgeneracionales. Primeramente cuestiones transgeneracionales antes que cuestiones kármicas. Y luego las propias creencias de uno mismo que están proyectándose desde el subconsciente. Por eso es importante hacer declaraciones donde uno mismo frustra y sabotea pensamientos o emociones que puedan en algún momento estar tratando de salir a la luz, alguna crítica que quieres hacer, una queja. Es como uno de los mejores ejercicios con los que uno puede empezar, es durante una semana evitar no criticar, no quejarse, no señalar, no juzgar. Puede parecer algo muy simple, pero cuando uno empieza a hacer un ejercicio así, empiezas a ver que empiezan a ocurrir milagros. ¿Por qué? Porque dejas de maldecir tu espacio cuántico. Bien, porque a través de la crítica y la queja y el señalamiento constante, lo que haces es traer sobre ti tu propia mierda, por así decirlo. Bien, aunque suene un poco feo decirlo, pero eso es lo que hace. Uno mismo, como co-creador, no hace más que escupir y tirar basura y tirar porquerías y que te cae en tu propia cabeza, porque no nos damos cuenta del poder que tiene la declaración con la emoción. Porque una declaración vana en sí misma pues no tiene ningún sentido, como cuando uno le hace un comentario a un amigo: qué tonto eres, ¿sí? O mira esas bobadas. Pero en realidad la palabra en sí no tiene una intención de insultar a la otra persona. Es una palabra, es un comentario simplemente neutral. Pero cuando lo dices con emoción, porque realmente lo sientes, ahí es cuando tiene poder. Entonces el pensamiento y la idea y la palabra, imagínense que es Adán, el hombre.
Y imagínense que la emoción, el sentimiento es Eva, la mujer. Entonces, cuando tu pensamiento se une con tu emoción, procrean. Ahí es donde procrean la existencia, las cosas que ocurren. Pero lo uno sin lo otro no puede procrear. Una mujer por sí misma no puede procrear. Un hombre por sí mismo no puede procrear. Necesitan, ¿sí?, unirse para procrear. Entonces, tienes que conectar estas cosas. Y por ello, cuando uno se queja, te estás quejando de una idea y le estás poniendo emoción. Entonces estás proyectando asco. El universo no entiende si tienes o no razón. El único que entiende es lo que estás queriendo proyectar. Bien. Andy aquí comenta también, dice, nuestras almas están vinculadas a las otras almas que son nuestros padres y abuelos. Están conectados con ellos como están conectados con toda la red de conciencia, pero hay unos lazos que son mucho más fuertes, ¿sí? Y no solo con nuestros padres. En general, cuando se trata de almas, están enlazadas con todas las personas que nosotros conocemos en esta vida y en otras vidas. Entonces, cuando tú conoces a personas, todos estamos orbitando en las encarnaciones unos con otros, solo que dependiendo de los procesos de aprendizaje que tenemos que vivir en una encarnación, pues nos vamos a encontrar más veces con determinadas personas y otras veces menos con esas personas. Con algunos vamos a tener unos nexos más fuertes y con otros menos fuertes. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una persona con la que te topas en esta encarnación apenas si se conocen, apenas si se tratan, pero posiblemente en otras encarnaciones ya tuvieron mucho más que compartir. Entonces, como ya pasaron esas etapas, ahora se vuelven a ver como quien dice, hola, te conozco, me alegro volver a verte. Pero no hay mucho más que tengan que hacer porque esa etapa ya pasó. Pero hay otras personas con las cuales, o sea, otras almas con las cuales hay muchas cosas pendientes, entonces tienen que trabajar conjuntamente. Un ejemplo es a padres que tienen una persona o un hijo que tiene una enfermedad terminal o está en silla de ruedas o tiene enfermedad de Down o cosas así, entonces tienen que centrarse casi que completamente su vida en él. Entonces lo que están haciendo es compensar un vacío que hubo, un trabajo que quedó incompleto. Entonces los tres o dos o quien sea que se encargue de esta persona que tiene una minusvalía han aceptado este trabajo, ¿sí? Porque en realidad él, el que está ahí, está como una especie de letargo donde no es plenamente consciente de lo que ha hecho. Ese está pagando un karma, pero está conectado con el alma que está encarnada, que le tiene que cuidar. Ella es la que tiene que tener un proceso de aprendizaje con la que tiene pendiente algo con esa persona. Entonces, a través del cuidado con esa persona está sanando algo que causó un daño severo en otra encarnación. Entonces, por eso es importante entender, no existe nada trivial y por encima de todo no existe nada injusto. Todo tiene un proceso y una razón de ser y es siempre el perfeccionamiento del individuo. Y mucho de esto se logra con ese efecto de Job. La depuración del orgullo, la ansiedad, la ira, el deseo de control, la rabia, la falta de perdón, todas estas cosas, ¿cómo se depuran? En un desierto, se depuran en la soledad, se depuran a través de todas este tipo de circunstancias tan desagradables. No es una cuestión de culpar ni estarme dando con látigos, es que mira todo lo que yo he hecho, es que el karma, es que el diablo, es que será la voluntad de Dios. Sí, bueno, pero vamos a ser un poco más enfático la voluntad de Dios, ¿cuál es? Sino que tú alcances la trascendencia. Entonces, en este proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento, el Espíritu Santo está preparando un escenario. Cuanto mejor uno se alinee y le diga todas las mañanas, hágase tu voluntad, Padre, no la del ego, que sea lo que tú quieras, dirige y cumple el propósito por el cual yo estoy aquí. Entonces en ese momento le estás dejando la carta abierta para que él pueda como entrenador hacer el mejor trabajo posible para que tú aceleres esto, de manera que en menos tiempo vas a aprender más de lo que puedes aprender en muchísimas encarnaciones, en muchísimas experiencias, en muchísimas dolencias, donde sencillamente estás tratando de imponer tu voluntad. Y este es uno de los principales problemas que tiene el alma, cuando el ser humano quiere imponer su voluntad. Ahí lo único que hace es complicarle el trabajo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el entrenador que tiene uno. Y hay una pauta que establece uno antes de encarnar. El Espíritu Santo y el alma se ponen de acuerdo cómo van a ser las pautas y cómo se van a desarrollar. Pero cuando uno llega aquí, empieza a ponerse caprichoso. Quiere comodidades, quiere que todo vaya bien, no quiere molestias, solo quiere confort. Entonces el Espíritu Santo dice, yo cómo te voy a entrenar si quieres hacer las cosas de tu manera, te quieres levantar a la hora que te da la gana, quieres comer lo que te da la gana, quieres acostarte y tener relaciones con quien te da la gana, quieres hacer lo que te da la gana. Entonces yo esperaré hasta el día que madures, sí, a ver si ya me das lugar para que yo pueda hacer aquello para lo cual
habíamos concretado haber venido, ¿no? Y este es a veces el punto. Entonces, para evitar ese tipo de freno y que uno siga golpeándose con la misma piedra y rompiéndose los dientes, es importante que lo primero que haga uno por la mañana sea decir: Padre, hágase tu voluntad, no la del ego. Le diga: Espíritu Santo, te consagro este día. Y ahí sí, dice uno, dedico este día a los milagros. Esas son fórmulas que uno podría decir que son casi que magistrales para que pueda funcionar el reino de los cielos en la vida de uno. Y no es esperar: a partir de ahora todo va a salir bien. Va a salir bien en términos celestiales, pero no significa que te vaya a gustar los procesos a través de los cuales se va a tener que acelerar un montón de bloqueos que estaban, que están marcados dentro de uno y que tienen que deshacerse. Entonces, si uno es consciente y también consecuente de decir: he adquirido un montón de programas, no puedo pretender simplemente que se deshagan así, sin más. Tengo ego, tengo orgullo, tengo soberbia, tengo ira, falta de perdón, resentimiento, ansiedad, impotencia, miedos. Todas estas cosas las tienes acumuladas. Desde las tienes, ¿qué crees? ¿Que simplemente se van a desvanecer así, sin más? Hay que deshacerlas. Es como el concepto del antiguo pueblo de Israel, cuando el levita tenía un altar, o había un altar por fuera del templo que había construido Salomón, y él tenía que poner animales y quemarlos y dejar que el humo subiese. Esto es el mismo significado. Tú tienes la ira. Imaginémonos que la ira la vamos a describir como si fuese un animal, y ese animal vas y lo sacrificas, ¿sí? Y después tienes también miedo, entonces coges un animal que significa eso y lo echas al fuego. Todas estas cosas, lo que estás haciendo es todos estos animales que tienes, arquetipos, que están programando tu mente, tienes que echarlas al fuego, tienes que hacer que se quemen. ¿Y qué es lo que pasa cuando se queman? Se eliminan, y lo único que sube, que llega a donde Dios, es el humo, es decir, la memoria o el recuerdo de una etapa que se ha solucionado y que se ha extinguido. Por eso dice: consumado es. ¿Qué es consumir? Que el fuego lo ha purificado, lo ha extinguido, y se consuma, se completa. Entonces se completa algo cuando ha sido llevado ante la presencia de Dios en el altar. Bien, esto es lo que representan todos estos símbolos. ¿Qué más comenta por aquí Andri? Ezequiel 18, ¿en qué punto somos responsables de nuestras acciones y en qué punto cargamos con las de nuestros antepasados? Esta es una cuestión que tiene que hacer uno, un autoanálisis respecto de la vida, ¿no? Respecto de cómo gestiona uno este asunto. Por eso es importante que uno haga una especie de árbol familiar, ¿sí? Tener unas hojas y hacer un árbol familiar y enumerar los detalles más importantes y característicos y contextuales del árbol familiar hasta la tercera, incluso la cuarta generación, los detalles más relevantes, ¿sí? Que puedan, digamos, ser... ¿cómo se podría decir? Bueno, fijémonos que los puntos que yo mencioné: amor, economía, éxito y salud, ¿no? Poder decir, vale, ¿qué relación y conexión puede tener esto aquí, ¿no? A veces uno piensa, bueno, yo sé de un tío que tuvo una infidelidad con fulanita y no sé qué, bueno, eso quedó, ahí nadie volvió a comentar nada. No, precisamente eso puede ser algo que transgeneracionalmente yo pueda estar cargando y no me interesa cargarlo, entonces lo voy a anotar aquí: mi tío fulanito tal, y tomar nota. Después otra cosa por allá: recuerdo que tenía mi bisabuelo una empresa muy grande económica y le iba muy bien. Eso es interesante porque a mí económicamente no me está yendo bien, ¿no? Entonces vamos a ver por qué unas cosas sí, por qué otras cosas no. Ese tipo de cosas son trascendentes porque vamos a guardar estas memorias. Entonces aquí este es el tipo de cosas más interesantes que, como digo, son las más llamativas, ¿no? Estos 4 puntos: finanzas, amor, salud y éxito. Bien, entonces si dentro de esas estructuras uno puede hacerle una hoja a cada una, vamos a ver la parte sentimental, la parte de éxitos, la parte de salud y la parte, económica, éxito, salud y sentimental. Bien, entonces hay un problema en el área sentimental con el individuo, ¿no? Todas las relaciones que tiene la persona hay infidelidades, hay maltratos verbales o físicos, no pueden tener hijos, o sea, físicamente, por mucho que lo intenten, no pueden tener hijos. O sea, hay que ver, vamos a desgranar, pues si 2 personas se encuentran, bien, hay que ver los árboles también de los dos, entonces cada uno tiene que hacer su propio árbol y empezar a buscar qué situaciones dentro del árbol, bien,
pueden estar conectadas con esto, ¿sí? Cuestiones sentimentales. Vamos a ver lo primero, cómo ha sido la relación sentimental de mis padres, evaluar. Vale, muy bien. Ahora resulta que les va muy bien en la relación, pero a mí no me va bien en las relaciones. O decir, a ellos les va mal, a mí me va bien. Entonces, todas estas cosas es bueno armarlas y evaluarlas. Como digo, para que todo tenga un orden, vamos a tener unas hojas, ¿sí? Con cada apunte dentro del árbol familiar y mirar dónde están los detalles más importantes. Cuando encuentran ese tipo de curiosidades, ahora hay que ver cómo hago yo para desligarme de cosas negativas que hay ahí. Un ejemplo. Resulta que, como dije, supongamos que tengo un abuelo que tenía un éxito increíble, era como el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Mucho dinero, grandes empresas, negocios. Después resulta que a mi padre no le va tan bien y yo adquiero la memoria transgeneracional de mi padre y resulta que a mí económicamente también me va fatal. Pruebas este negocio, pruebas lo otro, todo es fracaso, pérdida de dinero, no logras subir económicamente. Entonces piensas, ¿qué pasa? Lo primero, vamos a descartar lo más importante, la memoria transgeneracional. ¿Qué ocurre entre mi padre y su padre? Bien, ahí es donde uno puede encontrar la clave principal, que posiblemente hubo una disrupción entre la prosperidad del abuelo y la de mi papá, ¿no? Entonces uno ahí puede ir desgranando por qué se desvincularon mi papá y mi abuelo si mi abuelo tenía una prosperidad buena y después resulta que a mi padre no le va tan bien. O mi padre tenía muy buena economía o tiene una buena economía y a mí sin embargo no me va muy bien. Hay que ver si yo me estoy sintiendo culpable de desvincularme de él por determinada cosa. No es que me vaya a llamar por desvincularme de él, sino que en mi subconsciente está la idea de que yo estoy siendo desleal al patriarca por la razón que sea. Él piensa de una manera, digamos, no sé, tienes un padre que es musulmán, ¿no? Y tú abandonas el Islam y te haces cristiano. Y resulta que basta que te hagas cristiano y todo te va mal. Entonces piensas, no, es que es la religión. No, no es la religión. Es que tu subconsciente cree que el haber abandonado al Islam es como si tú hubieses traicionado a tu padre. Entonces, como tu padre es tu fuente del espíritu, igual que tu madre es tu fuente de sustentabilidad de la tierra, porque mamá es madre naturaleza, papá es representación de Dios, o sea, son representaciones para nuestro subconsciente, son arquetipos. Padre, arquetipo Dios, madre, arquetipo madre naturaleza, o sea, fuente de nutrición. Bien, entonces la economía va a venir en gran medida de esto mayormente del patrón de la figura del arquetipo de madre, y la espiritualidad y el éxito y muchas cosas van a estar relacionados con la figura del padre. Entonces hay que hacer un ejercicio. No necesito a mi padre delante para hacer ese ejercicio, sencillamente lo imagino y primero que todo le agradezco. Papá, gracias por esto, mira que gracias a ti tengo experiencia en la vida, o sea, vivo porque por ustedes tengo un cuerpo. Tuve una figura paterna, tuve un protector, etcétera, etcétera. Pero después existen estos defectos. No estoy de acuerdo por esto que hacía, no estoy de acuerdo por aquello. Y tienes que decir, yo no me tengo por qué sentir mal por tus creencias. Son tus creencias, las respeto, fantástico, fenomenal, continúa tú con ellas. Yo he aceptado otra creencia. Como digo, en esta metáfora, en este ejemplo, digamos que él, como digo, es musulmán, pero el hijo se hace cristiano. Entonces, es decir, tus creencias, manténlas contigo. Yo no te estoy diciendo que deje de serlo. No necesitas hablar esto con tu padre. Lo haces en privado, en un ejercicio interior, porque lo estás comunicando a la red de conciencia. Bien, y estás soltando en paz. Es decir, la culpa no es de la religión que yo he adoptado. La culpa es que yo me siento mal por haber rechazado la aprobación de mi padre, porque es una cuestión de conexión que nosotros tenemos. Entonces, muchas cosas no es que está mal porque yo hice tal cosa, no, para mi subconsciente está mal porque es como si estuviese traicionando a mi padre. Bien, es como si estuviese traicionando a mi madre. Y ahí es donde están los elementos fundamentales. Uno a veces trata de desvincularse de sus padres sin entender que estamos todos enlazados. Entonces, tampoco significa que vas a estar todo el rato a las faldas de tus padres. Como dice Génesis, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, como dice que todo sea así, y serán una sola carne. Quiere decir que tú te tienes que hacer uno con el espíritu, no conforme a las tradiciones y las creencias que has ido arraigando, pero puedes mantener la conexión con ellos, mantener el amor con ellos, orar por ellos, visitarles, ¿sí? Escribirles de vez en cuando para saludarles,
No tienes que desvincularte en ese sentido. Lo que tienes que desvincularte es de la tradición y de las creencias que pueden ser tóxicas, porque por otro lado pueden haber cosas muy positivas. ¿Por qué desvincularte de cosas positivas que tienes de tu padre o cosas positivas que tienes de tu madre o tus abuelos o tus tíos? Si es positivo, pues lo mantengo y más bien agradezco en la oración. Gracias, porque gracias a ellos pues tengo esto. Bien, y lo que no me beneficia, decir, lo siento mucho, soy fantástico, los quiero mucho, es extraordinario, pero no soy desleal con ustedes por esto. Estas son vuestras creencias, manténganlas, pero yo necesito o quiero un camino diferente. Y puede ser en el ámbito sentimental, puede ser, como digo, en el éxito, puede ser en la economía o incluso en la salud. Porque a veces en la salud también uno dice, no, es que mi padre también sufría de tal cosa. No, no tiene nada que ver con eso. Es que tú quieres mantener una lealtad, ¿sí?, con el clan. Entonces tú también quieres guardar ese tipo de enfermedades o este tipo de patrones. No, yo estoy sufriendo lo mismo que le pasaba a mi tía, porque para ti te simboliza tu tía un nexo con el clan. Entonces quieres enfermarte de lo mismo subconscientemente porque de esa manera crees que estás manteniendo el lazo transgeneracional, el lazo familiar. O sea que tú cargas algo que ni siquiera es tuyo simplemente porque crees que de esa manera él es leal con el clan. Eso ya es una responsabilidad tuya. A muchas personas les pasa con su alimentación, su descuido, con cómo se enferman con alguna cosa, cómo su cuerpo pierde simetría, porque ellos están tratando de guardar. Entonces el cuerpo se empieza a hinchar, ¿sí?, o empieza a fallar ciertas cosas porque ellos creen que de esa manera están siendo leales al clan, a través de el abuso de ciertas comidas o comer lo mismo que comían los antepasados. Entonces a ellos les afectó la salud de esa alimentación, yo como lo mismo. Aunque mi conciencia me dice que eso no es bueno, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque creo que estoy siendo fiel con el clan, porque si no soy fiel con el clan se rompe la familia. Bien, entonces son programas que están integrados en uno. Bien, como me estoy quedando sin batería. El teléfono me está quedando sin batería. No tengo el cable aquí. Bueno, de todas maneras, ya estoy concluyendo. Antes estaba comentando por aquí Lamentaciones 5:7. Los castigos generacionales son las enfermedades físicas y mentales, pobreza, esclavitud, violencia y desgracias. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Depende, sí, más o menos. Sí, no. ¿Cuánta batería me queda? Todavía me queda un poco. En cierta parte sí dice la escritura, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, de los que me aborrecen. ¿A qué se está refiriendo? Justamente eso, de que nosotros estamos cargando los programas de nuestros ancestros, ¿sí? Programas, al decir aquellos que me aborrecen, se está refiriendo a aquellos que en vez de buscar la conexión con el espíritu y la transformación interior, lo rechazan. Entonces, al tú rechazar la transformación interior, estás vomitando en tus descendientes los mismos programas y ellos los van a integrar. Eso es maldad. A eso se refiere el mandamiento, ¿sí?, de la primera de las tablas de la ley. Y lo mismo, y por otro lado dice, y en cambio visito, ¿sí?, a los que me honran y guardan mis mandamientos. Quiere decir que yo estoy mandándoles a que haya una transformación interior y ellos lo mantienen, porque dice, cuando dice guardar no es que lo metas en un bolso, ¿sí?, sino que guardas es que lo mantienes, ¿sí? You keep it, ¿sí? Estás siempre en ello, te mantienes en esa lealtad para con Dios, ¿sí?, para con su mandato. Entonces ahí cuando dice y les visito, quiere decir estoy pendiente de ellos. Bien. A ver qué más. Por aquí pone Andy Jeremías 11:22. Existe una cierta relación de los niños que están sufriendo por la guerra con algo que ocurrió con sus antepasados. En cierta manera sí tiene que ver con las decisiones de los padres, pero también depende de casos muy específicos, ¿sí? Porque sí es cierto que cuando uno puede observar una criatura que no ha tenido ni siquiera tiempo ni conciencia para causar un daño a otro, es porque él se lo causó a alguien previamente. Uno puede imaginar, por ejemplo, casos históricos. Busca episodios históricos, ¿no?, donde encuentras un ejército grande, por ejemplo Atila, los hunos, ¿no?, o puedes encontrar Hitler, si nos vamos un poco más de forma más reciente. Muchas guerras traumáticas y criminales que ha habido a lo largo de la historia. No guerras tácticas como hoy día, sino guerras de espadazos, de dejarte sin una pierna, de mutilar, de violaciones. O sea, guerras horrendas donde han muerto millones de personas
donde no es que tú fueses a la guerra por obligación, sino que ibas por salario. Sí, o sea, tú voluntariamente te prestabas para el mal. Y no solo eso, sino que te aprovechabas en esas circunstancias para causar sufrimiento. Cuando tú dejas el cuerpo, ¿a dónde crees que va a ir el alma? ¿Sí? Va a llegar a una circunstancia donde van a ser unas condiciones donde vas a sufrir eso. Entonces, como dije antes, no existe esta idea de la gente cuando dice que existen injusticias. No, tú ves todo esto, cuando alguien sufre, incluso cuando es más joven, es porque de seguro fue alguno de estos grandes criminales que causó sufrimiento y dolor voluntariamente. Porque, como digo, en muchas guerras a las personas las han empujado a la guerra. ¿Sí? Es decir, como en el caso de la Alemania nazi, o en muchas guerras más recientes, si tú no vas a la guerra, siendo que has sido llamado a la guerra, hay fusilamiento, ¿sí? Por desacato, ¿cómo se dice? Se me fue ahora la palabra. Entonces tú estás obligado a ir a la guerra. Entonces, o vas y mueres en la guerra, o no vas y te matan. Pero en muchas épocas, la gente iba a la guerra voluntariamente porque les pagaban. Bien, entonces, y también es cierto que no es lo mismo una situación de guerra donde no tienes otra alternativa sino defenderte, o estás atacando porque no te queda otra alternativa, dependiendo de las circunstancias. Pero cuando la persona ha sido malévola, ha destruido, ha quemado, ¿sí? Habiendo tenido la oportunidad de no haberlo hecho, esa persona va a encarnar unas condiciones donde lamentablemente merece también un sufrimiento. Bien, y puede ser un sufrimiento prolongado o puede ser un sufrimiento de niño. Y esto no es ni para juzgar en el sentido malo del término, ni para decir, vale, entonces que sufran los que han hecho mal, como piensan las castas altas del hinduismo. No, se trata de simplemente conciencia. Esto es para para limpiar la reputación a Dios. Por eso Yeshua dice, Padre, santificado sea tu nombre. Eso significa que tu reputación se limpie. Porque cuando uno entiende esto, limpia la reputación de Dios. Porque deja de estar diciendo, ay, pobre, la vida es injusta. No puedes decir que existe algo injusto porque estás diciendo que Dios es injusto, que lo ha permitido. Dios no hace nada injusto. Hay que limpiar su reputación. Dios, esto no es culpa tuya. Personas sufren porque toman decisiones equivocadas en esta vida o vidas anteriores. Y listo. Y eso no significa, como digo, que hay que decir, vale, pues entonces permitamos el sufrimiento. No. Lo que esté en tu mano hacer, como dice el rey Salomón, lo que esté en tu mano hacer, hazlo, en tanto puedas hacerlo. Entonces, si tú puedes evitar el mal, evita el mal. Porque entonces, si tú también participas del mal diciendo, no, yo estoy haciendo de verdugo de Dios para pagar tus karmas, ¿sí? Pero aquí eso no funciona así. Dios que se encargue, tú no. Porque si tú participas y te pones de en medio, si no has sido llamado para eso, tú también vas a sufrir a tu vez otro karma. Entonces, al final es el juego de el verdugo y la víctima hasta que alguno diga, ¿saben qué? Paremos esto, ¿sí? Perdono, me importa lo que haya pasado, no me importa si me hiciste daño en otra encarnación, hay que cortar con esto y vamos a progresar, vamos a avanzar. ¿Bien? Bueno, voy terminando ya. Aquí Andri pone Mateo 27-25. Bueno, este es un caso interesante. Todo el pueblo respondió, que caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Liberaron a Barrabás. Y bueno, entonces también hay pueblos enteros que heredan, por así decirlo, karmas. Las generaciones futuras tienen esa deuda kármica. Claro, ese caso específico donde Anás, Caifás cogieron dinero, que era dinero santo del templo, y lo usaron para pagar a gente que estaba por la mañana, que ni sabía lo que estaba pasando, que pasaban por el tribunal donde Pilatos estaba tratando el caso de Yeshua y de Yehuda Barrabás, de Jesús de Barrabás. Es un ejemplo claro de cómo un grupo, porque solamente eran las personas que estarían ahí, 30, 40 personas, qué sé yo, a las que se les soborna, ¿sí? Para que dijeran, sí, maten a este tal Yeshua, un nombre muy común. Ni sabían quién era porque estaba todo lleno de sangre de los golpes que le habían dado, de la flagelación. Entonces dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. O sea, eso ocurre más o menos en el año 30 y en el año 66 llegan los romanos, les destruyen el templo a los pocos años, en el año 70, y no son más que desgracias una tras otra, incluyendo la rebelión de Bar Kokhba. Y en el año 132 acaban la rebelión de los celotes. ¿Sí? Y en el año 135 el decreto de Adriano de expulsar a todos los judíos de Judea. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron los judíos? Vivir con un karma de sentirse culpables de la muerte de Yeshua, que fueron los romanos. Pero por encima de todo, porque estas personas que estaban ahí hablaron en pro del pueblo. Los líderes, que eran Anás y Caifás del grupo del Sanedrín, y después las personas que estaban ahí implicadas.
dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues mira, ahí está cómo fue el asunto. Los masacraron, por lo menos 1 millón de personas murieron en los siguientes 30 años por el inicio de las rebeliones contra la ocupación romana, porque los romanos mandaron las mejores tropas que tenían para sofocar las revueltas que ya llevaban mucho tiempo. Entonces, a partir de haber perseguido ese karma a los judíos hasta el holocausto. El holocausto, en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, fue una forma de depuración donde la conciencia colectiva de los judíos dicen, ahora hemos pagado nosotros esta culpa. Por eso a partir de ahí empezaron a prosperar. Durante 1800 años fácilmente los judíos eran el oprobio por toda Europa, no tenían tierras, siempre los perseguían, siempre les cobraban más impuestos, eran injustos con ellos, no tenían derechos. Entonces cargaron una culpa por causa de unos cuantos que representaron el gremio, igual que pasa hoy día. Un líder de una nación puede tomar decisiones que afectan a toda la nación. Y eso fue lo que hicieron Anás y Caifás con su complot, ¿no? Ellos terminaron siendo los responsables de un paradigma que ha perseguido a los judíos. Y no solo hasta la Shoah, sino que cuando los judíos empiezan a regresar, bueno, ya había muchos judíos en Judea, para cuando los judíos llegan en el año 47. Pero que existe todavía el trauma del miedo, que siguen sintiéndose que los van a atacar, siguen cargando con ese peso. O sea, que el pueblo judío ha cargado con un peso enorme a causa, ¿sí?, de una cuestión transgeneracional increíblemente grande y severa que ha durado por lo menos 2000 años. Entonces, este es un buen ejemplo para que uno entienda hasta qué grado los programas transgeneracionales son incluso mucho más amplios que simplemente una familia, ¿vale? Salmo 78 dice, entonces para sanar todo lo que venimos arrastrando por generaciones pasadas hay que no limitarse a los antepasados, o sea, cortar patrones de conducta. Claro, son los dos puntos importantes, patrones de conducta y patrones transgeneracionales. Si uno soluciona estos dos, se toma unos días, varias semanas, o incluso si hace falta un par de meses, haciendo terapia interna, ¿sí? Es haciendo eso, ten por seguro que por lo menos más del 70-75% de los programas que uno tiene, que le causan que uno no tenga éxito en la vida, se van a deshacer. Bien, porque esta es la parte principal, no es la única, pero sí es la parte funcional y la estructura base. Bien. La última que pone aquí, Andri, no sé si creo que alguien está haciendo algún comentario, no sé si me lo puedes poner aquí por WhatsApp para yo no empezar a scrollear hacia abajo, que me pierdo porque creo que alguien estaba preguntando algo. Malaquías 4:6 dice, se habla mucho de que hay que perdonar a nuestros padres y ancestros. Eso es importante para empezar a sanar todo eso que veníamos cargando de generaciones pasadas. Hay que perdonarlos, pero ¿dónde perdonarlos? ¿De qué? Bueno, esto es un tema largo. No hay nada que perdonar en realidad, sí, es una forma de decir. Es una idea de pensar que tengo que perdonar. No hay nada que perdonar porque todo funciona por una relación perfecta. Entrar ahora con el tema de perdón es muy largo, pero me refiero a un ejercicio en el que uno, en la soledad, en el silencio, ¿sí?, tranquilo, imagina que tiene a su padre delante y le agradece todas las cosas que hay que agradecer. Y después lo regaña sobre las cosas que no están bien y se desvincula de aquellas que no le están beneficiando. Eso no es nada malo, no estás deshonrando a los padres, de hecho les estás agradeciendo muchas cosas, pero estás reconociendo su parte humana. Y luego te vas con mamá y lo mismo. Luego también tienes que evaluar, como dije, los patrones que están conectados con tíos, hermanos mayores, abuelos y si hace falta también bisabuelos, y mirar qué patrones hay por ahí que puedan estar afectando lo sentimental, ¿sí?, de pareja, amor, hijos, lo que sea, económico, éxitos y triunfos en la vida y la salud. Bien, no sé si habrá otro parámetro, pero yo incluyo estos 4 porque son, digamos, el eje central de las experiencias de la vida, ¿no? Alguien que el usuario es SIMP pone, a Dios no tienes que limpiarle nada porque Dios no sabe nada de este mundo. Bueno, no sé a qué te refieres. A lo mejor lo que estaba diciendo antes, que cuando dije que santificado sea tu nombre, ¿no? No sé si te refieres a eso. El mal que crees que es mal no es mal y el bien que crees que es bien no es bien. Sí, bueno, es una forma filosófica de decirlo. Bueno, pues nada, concluyo aquí. Casi es 1 hora de live y la batería hasta que se muere. Así que les agradezco la participación. Acuérdense darle a
eso, para que la gente conozca más, compártanlo. Los que se pierdan a veces los live, vayan a YouTube, que ahí están, después yo lo descargo, lo subo a la cuenta de YouTube para que se pueda ver todo el contenido desde el principio hasta el final, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones.